Sean todos súper bienvenidos a esta lección número 11, la lección de Escuela Sabática, aquí en Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, alegría inmensa estar junto a ustedes de la mano de Dios, aprendiendo cosas de gran importancia para nuestro crecimiento espiritual. El tema de esta semana, o el título para toda la lección, era ¿qué más pude hacer? Una pregunta interesante. Hoy en día hay muchas personas llenas de interrogantes sobre el actuar de Dios en medio del gran drama que ha traído el pecado a nuestro mundo. Muchos tienen el falso concepto de que Dios no hace o no ha hecho lo suficiente para contrarrestar el mal. ¿Se puede confiar en Dios? Puede ser la pregunta que está en tu mente o está en la mente de algunos. O otra pregunta es, ¿ha hecho lo necesario Dios para salvarnos y para librarnos del mal? Al leer la Biblia podemos ver cómo, si no fuera por el actuar de Dios, el mal habría causado muchísimo más dolor y habría realizado muchos más estragos funestos o tristes en el mundo, y no solamente en el mundo, sino también en tu vida y en la mía y en la de los que conocemos. Cristo el vencedor, uno de los temas importantes que se desglosaba esta lección. No debemos equivocarnos, mis apreciados. Aunque hay un enemigo en acción en nuestro planeta, Cristo se refiere a él como el príncipe de este mundo. Pero nunca se nos vaya a olvidar que el verdadero, el único rey del universo es Dios, es Jesucristo. En Cristo podemos ser tú y yo vencedores absolutamente ante todos los ataques del enemigo. Estamos en un conflicto que no solo es cósmico, sino que también es permanente, o sea, constante, no tiene tregua. Siempre el enemigo está buscando alejarnos de Dios y destruirnos. Y Cristo está peleando por nosotros. Aunque no siempre lo percibamos, Él nunca, absolutamente nunca nos deja solos y menos abandonados. La Biblia nos presenta a Satanás como el engañador del mundo entero desde el principio, eso dice Apocalipsis 12:9. También lo presenta como el calumniador o acusador de Dios y de su pueblo delante de Dios en el cielo. Eso está registrado en Apocalipsis 12:10. También se le llama el gobernante o usurpador de este mundo, en Efesios capítulo 2. Y al leer Juan capítulo 18, versículo 37, mire lo que nos dice. Le dijo entonces Pilato a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús y le dijo, tú dices que lo soy y que yo soy rey, y pues para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Nos queda claro que aunque Satanás es llamado el príncipe de este mundo, siempre Cristo está por encima de él. Cristo es el Rey y constantemente está contrarrestando la obra de dolor y destrucción que el enemigo quiere causar en el mundo. Ahora, mirando este texto, vemos que Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad. En segunda instancia, por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Un tercer punto que se desprende de este versículo que acabamos de leer es que Jesús finalmente destruirá y dará término al dominio temporal que el diablo ha ejercido en nuestro mundo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Haga lo que haga el enemigo, Satanás ya es un enemigo vencido. La única forma de que nosotros podamos ser victoriosos es mantenernos lo más cerca de Cristo, escuchando y obedeciendo sus perfectos planes. Por eso es tan importante ser consciente de que cada decisión que tomamos nos pone o de un lado del conflicto o del otro. Pero la buena noticia es que bajo la dirección del Espíritu Santo, tú y yo podemos mantenernos del lado correcto, del lado ganador, esto es del lado de Jesús. También esta semana se nos habla de que Cristo es justo y quien justifica. La obra de Cristo contrarresta en todo momento la obra del diablo, según 1 Juan 3:8. Pero si continuamos leyendo, también la Biblia dice que Jesús vino para destruir las obras del diablo y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto que acabamos de leer está registrado en Hebreos 2:14. Pero la derrota total del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra maravillosa de la cruz. Luego Satanás y su reino finalmente serán destruidos. Dios, por medio de la Biblia, quiere dejarnos claro que Él es justo. Romanos 3:25 dice de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Aquí se nos indica que la sangre de Cristo es una demostración de la justicia de Dios. El término griego que aquí es utilizado es la palabra endeixis, que quiere decir para demostración o para mostrar. Este término en su contexto tiene la idea de que es imposible no aceptar algo como prueba o demostración suficiente. Lo que aquí se nos dice es que la sangre de Jesús no deja duda de la justicia y del amor de Dios. En este pasaje se enfatiza que la sangre de Cristo demuestra que Dios no solo es perdonador y justificador, sino también que Dios es justo. Hasta aquí hemos visto que el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso, pero Dios proveyó en la presencia de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor celestiales. Y lo hizo por medio de su muerte en la cruz. Después de la muerte de Jesús, el disfraz de Satanás fue arrancado. Sus verdaderas intenciones quedaron al descubierto delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo entero. Satanás quedó claramente revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12 nos deja ver cómo se cumple lo mencionado por Génesis 3:15. Allí se nos dice que el enemigo será derrotado. La victoria y el triunfo de Cristo en la cruz es dado también a los fieles que se entregaron a Él y le son fieles aún hasta la misma muerte. En la historia de la redención se nos dan abundantes evidencias que nos da la Biblia a nosotros para poder confiar en Dios y que Dios siempre obra para que lo bueno ocurra en favor de todos los actores que están implicados en este gran conflicto. Otro tema importante y lindo que estuvimos mirando era el cántico de mi amado. Hoy en día son muchas las personas que se preguntan, ¿debería Dios haber hecho más de lo que ya hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto en las últimas semanas, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios a la libertad de decisión que Él nos ha dado a nosotros como sus hijos. Y esta libertad es esencial para que pueda existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Además, Dios se acogió Él a ciertas pautas o reglas en este enfrentamiento que es acerca de su carácter. Algo que no solo puede resolverse mediante demostración de poder, sino demostraciones del amor de Él. En Isaías capítulo 5, versículos 1 al 5, por medio de un canto o una poesía, se nos presenta el profeta lo que Dios ha hecho por su pueblo a lo largo de la historia. Allí dice que este labrador seleccionó una ladera fértil en el lugar más apropiado, con las mejores condiciones, la cuidó de forma muy especial, la cercó, la limpió o despedregó y plantó no cualquier tipo de vides, sino vides escogidas, las mejores, e hizo una torre, edificó un lugar en ese lugar. Mejor dicho, hizo todo para tener una cosecha excelente, de la mejor calidad. Y con todo esto, era de esperar que diera buenos frutos, ¿verdad? Sin embargo, esa viña dio uvas silvestres o frutos malogrados. Muchos teólogos en relación a estas uvas silvestres dicen que eran de mal sabor. De hecho, la expresión hebrea traducida como para este punto literalmente significa o quiere decir es fruto apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. ¿Alguna vez has mordido con ansiedad, con el deseo, una uva esperando sea dulce, sea jugosa, pero al probarla te diste cuenta que sabía muy mal? Si te ha pasado esto a ti, esto nos puede ayudar a entender un poco lo que Dios quería mostrar a través del profeta, lo que le estaba pasando, la experiencia que estaba teniendo con su pueblo. Israel, en vez de producir los frutos del Espíritu, produjo los frutos de la carne, acciones de crueldad, injusticia, fraude, engaño e inmoralidad. En Isaías 5:3, Dios mismo es quien invita a las personas a juzgar entre él y su viña, y diciendo, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y en Isaías 5:4, él plantea la pregunta más importante de este relato. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? ¿Qué más pudo hacer? Cuán asombroso y transparente es Dios, que incluso pide a otros que evalúen lo que Él está haciendo. Mis apreciados, la cruz es la máxima muestra de lo que Dios ha hecho para salvarnos a todos nosotros. Y luego se nos hablaba esta lección de la parábola de Cristo y la viña. En el contexto allí de Mateo capítulo 21 se nos presenta una parábola acerca del dueño de la viña. En estos pasajes del Evangelio de Mateo, Jesús lo que hace es retomar el relato que se
dejó en Isaías 5 y arroja ahora un conocimiento adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Jesús añade que el dueño de la viña arrendó su viña a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, esto para mostrar la tarea de los profetas, a recoger el producto, quienes arrendaban su viña golpearon y mataron a sus siervos, como está claramente mostrado en la historia bíblica. Finalmente Dios envía a su hijo, o el leñador o el labrador envía a su hijo, representa a Jesús, pensando en su mente diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero también lo asesinan, después de decir, este es el heredero, vamos a matarlo y así nos vamos a quedar con la herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Jesús narra esta parábola de forma tal que el público es capaz de reconocer progresivamente la legitimidad de las acciones del dueño de la viña en contraste con la irracionalidad de los labradores. Jesús logra la conclusión de esta parábola de labios de su audiencia, ya que Jesús pregunta en Mateo 21:40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y el auditorio responde, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, para que paguen el fruto a su tiempo. Eso está en Mateo 21:41. La audiencia concluye que no hay nada más que el dueño de la viña hubiese podido haber hecho por ella. Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre y sufrió en la cruz y sufre con el sufrimiento nuestro. Te pregunto, si algo le pasa a un hijo tuyo, ¿no sufres tú? Pues con lo que pasa en nosotros, Dios sufre también. A ver, ¿de quién eran las enfermedades y los dolores que Cristo cargó en la cruz? Isaías 53 lo deja claro. Nuestros dolores, nuestras enfermedades. Otro tema importante con el que se trató en esta semana era la vindicación del nombre de Dios. En última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención. La justicia y el amor perfecto de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Finalmente tenemos que Dios resulta vindicado en la cruz a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Y antes de que todo termine, esas preguntas serán respondidas finalmente. También la Biblia dice que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Está en Filipenses 2, 10 y 11. Todo esto es parte de la vindicación del carácter de Dios. En resumen, este tema de esta semana podemos tener: Jesús vino a deshacer las obras del diablo y es el vencedor final en este conflicto. Segundo, tenemos abundante evidencia para confiar en la justicia de Dios. Y tercero, no hay nada más que Dios haya podido hacer o pueda hacer para que lo amemos y también buscando nuestro bienestar y salvación. Finalmente, el nombre de Dios será vindicado y todos reconocerán su señorío, poder, majestad, justicia y amor. Permíteme orar por ti. Buen Dios, bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, que podamos nosotros reconocer que en este conflicto, de la mano de Jesús, seremos victoriosos. Gracias, Señor, porque nos permites conocer esta verdad, que sea una linda bendición para nosotros, que nos acompañe en cada instante de nuestra vida, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo en Lecciones de Esperanza.